Manos envejecidas sostienen un bastón tallado. Las venas sobresalen bajo la piel manchada por el sol de 80 años. Los nudillos están blancos del agarre. El anciano observa el camino que serpentea desde las colinas de Galaad hacia el valle del Jordán, donde el polvo comienza a levantarse en columnas irregulares. No es polvo de caravanas comerciales, es el polvo de hombres que huyen. Estás a punto de descubrir cómo un acto de lealtad en la vejez puede cambiar el destino de un rey y redefinir el significado del honor. Esta no es una historia sobre juventud y gloria, sino sobre sabiduría y valentía cuando el cuerpo ya no puede correr, pero el corazón aún sabe hacia dónde caminar. Si esta historia te conmueve, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que sucede cuando un reino se derrumba y solo los olvidados permanecen fieles. Rogelim, una ciudad próspera al este del Jordán, donde las tierras de pastoreo se extienden verdes y abundantes. Aquí vive Barzilai, hijo de un linaje de ganaderos que han acumulado riqueza generación tras generación. No es un guerrero, no es un cortesano, es simplemente un hombre que ha trabajado la tierra, criado ganado, alimentado a su familia y vivido con la clase de honor silencioso que nadie celebra hasta que todo lo demás colapsa. A sus 80 años, podría pasar sus días finales en paz, rodeado de nietos, mirando sus rebaños multiplicarse bajo cielos despejados. Pero la paz nunca pregunta permiso antes de marcharse. Los mensajeros llegan a Rogelim como pájaros negros. Traen noticias que hielen la sangre incluso en el calor del verano. Jerusalén ha caído sin una gota de sangre derramada. El hijo del rey, Absalón, hermoso como el amanecer y peligroso como la víbora, ha tomado el trono, no mediante conquista extranjera, no mediante invasión enemiga, mediante traición desde dentro. El príncipe ha seducido el corazón del pueblo con palabras dulces y promesas de justicia, y cuando el momento fue perfecto, declaró su reinado mientras su padre aún respiraba. David, el rey que mató gigantes, que unificó tribus, que convirtió a Israel en potencia, ahora corre por su vida como un fugitivo común. ¿Qué hace un anciano cuando escucha que el mundo que conoció se ha invertido? ¿Qué piensa un hombre de 80 años cuando el orden establecido durante décadas se desmorona en cuestión de días? Barzilai escucha los informes con rostro impasible. Los mensajeros describen el éxodo, David saliendo de Jerusalén descalzo, llorando, cubierto de ceniza, sus soldados leales, apenas unos cientos, siguiéndolo hacia el este. Las familias de los que permanecieron fieles, aterrorizadas, huyendo antes de que la venganza de Absalón las alcance. Y por todo el reino, el cálculo frío, ¿a qué lado unirse? ¿Con el rey viejo que huye o con el príncipe joven que ahora controla la capital? La mayoría elige el silencio. Es la opción más segura, no declararse por ningún bando hasta ver quién prevalece. Los nobles cierran sus puertas, los ricos esconden sus provisiones, los poderosos envían mensajes ambiguos a ambos lados, preparando excusas para cualquier resultado, porque esto es guerra civil, y en guerra civil el perdedor pierde todo: riqueza, tierras, familia, vida. Solo un necio apuesta cuando las probabilidades son inciertas. Solo un insensato expone su cuello cuando los verdugos aún no han sido nombrados. Pero Barzilai no es como los demás. Hay algo en su silencio que no es cobardía sino deliberación. Los criados lo observan mientras él observa el horizonte. Su esposa, temiendo lo que vendrá, le ruega con los ojos que no haga lo que ella sabe que hará. Sus hijos, hombres maduros, ellos mismos, esperan su palabra. Porque en esta familia, en esta tierra, la palabra del patriarca aún significa algo, y cuando Barzilai finalmente habla, su voz es firme como la roca sobre la que está construida su casa. Preparen las provisiones: ganado, trigo, cebada, harina, grano tostado, miel, cuajada, ovejas, queso de vaca, todo lo que un ejército exhausto necesitará, todo lo que un rey fugitivo no tiene. La decisión cae como piedra en agua quieta, las ondas se expanden. ¿Qué está haciendo el anciano? No comprende el peligro. Absalón controla Jerusalén. Sus espías están por todas partes.
Ayudar a David es declararse enemigo del nuevo régimen, es poner una marca en la frente que dice: cuando esto termine, si Absalón gana, venid por mí primero. Los hijos protestan, los sirvientes murmuran, pero Barzillai no explica, no justifica, no debate, simplemente ordena. Y en esa orden hay algo más antiguo que la política, más profundo que la estrategia. Hay un código que los jóvenes ambiciosos han olvidado. La lealtad no se mide por la conveniencia, sino por el costo. Las carretas comienzan a cargarse bajo la mirada incrédula de vecinos que cierran sus cortinas rápidamente. Nadie quiere ser visto viendo. Nadie quiere ser asociado con esta locura, porque eso es lo que parece. Locura. Un anciano de 80 años, demasiado viejo para huir si Absalón envía soldados, demasiado rico para necesitar favores reales, arriesgándolo todo por un rey que quizás nunca regrese. Pero mientras los demás calculan probabilidades y miden riesgos, Barzillai hace algo más simple y más radical. Recuerda quién trajo paz a esta tierra. Recuerda bajo qué reinado prosperó su ganado. Recuerda que David no es solo un rey, sino un hombre que también fue joven, que también fue perseguido, que también conoció la traición, y en ese recuerdo hay algo que los oportunistas no pueden comprender: gratitud que no espera devolución. El polvo en el horizonte se acerca. Pronto David y su ejército harapiento cruzarán el Jordán hacia Galaad. Vendrán hambrientos, sedientos, derrotados en espíritu si no en batalla, y encontrarán algo que no esperaban. Encontrarán que en un mundo donde todos huyen hacia la seguridad, un anciano camina hacia el peligro. Encontrarán que cuando los jóvenes y fuertes abandonan, los viejos y sabios permanecen. El bastón tallado se clava en la tierra. Barzillai espera. El silencio antes de la traición ha terminado. Ahora comienza el silencio de la lealtad, el más peligroso de todo. El agua del Jordán está más baja de lo normal. La corriente arrastra ramas secas y hojas muertas. Los soldados cruzan primero, formando una línea defensiva en la orilla opuesta, mirando constantemente hacia atrás, hacia el oeste, hacia Jerusalén, donde el enemigo podría aparecer en cualquier momento, donde el hijo persigue al padre con un ejército que debería proteger el trono, no destruirlo. Y luego viene él, David, el ungido de Dios, el matador de Goliat, el conquistador de naciones, descalzo. Los pies del rey tocan el agua fría y el barro del fondo. No hay procesión ceremonial, no hay trompetas anunciando su paso. Solo el chapoteo irregular de hombres exhaustos vadean un río mientras el sol cae hacia el horizonte, pintando el cielo de rojo sangre. David no lleva corona, la dejó atrás, junto con el trono, el palacio, la ciudad que construyó. Su túnica está rasgada en señal de duelo. Su rostro, ese rostro que una vez irradiaba autoridad divina, está cubierto de polvo y lágrimas secas. Cuando alcanza la orilla este, no se detiene a mirar atrás. No puede. Mirar atrás es ver todo lo perdido: Jerusalén, el trono, y peor que todo eso, el rostro de Absalón, su hijo, el niño que cargó en brazos, ahora convertido en el cuchillo en su espalda. Los que cruzan con él son 300, 600. Números exactos ya no importan cuando el ejército es demasiado pequeño para ser llamado ejército. Son los leales, los que eligieron exilio sobre traición. Soldados veteranos de campañas antiguas, sus rostros marcados por cicatrices y ahora por algo peor, la vergüenza de huir. Familias completas, esposas cargando niños, ancianos aferrados a bastones, todos ellos sabiendo que dejaron atrás casas que serán saqueadas, propiedades que serán confiscadas. Todos ellos apostaron todo a un rey que ahora parece cualquier cosa menos invencible. Y entre ellos, silencio, no de reverencia sino de shock, porque ver a tu rey llorar es ver que Dios puede estar dormido. Galaad los recibe con el silencio de quien observa, pero no se compromete. Las ciudades cercanas cierran sus puertas, no hostilmente, simplemente con cautela. Nadie sale a ofrecer agua, nadie ofrece pan, los mercaderes esconden sus productos, los granjeros retiran sus rebaños de los caminos.
porque ayudar a David ahora es declararse enemigo de Absalón, y Absalón controla el ejército principal, los recursos, la capital. Absalón es el futuro, David es el pasado que se aferra desesperadamente a unos días más de vida. Así que Galaad observa con ojos calculadores, esperando ver si este rey caído morirá solo en el desierto o si, contra todo pronóstico, encontrará forma de sobrevivir. La columna de refugiados se detiene en un claro cerca de Mahanaim. No hay campamento preparado, no hay tiendas esperando, solo tierra desnuda y hombres demasiado cansados para importarles. Se dejan caer donde están, algunos duermen inmediatamente, el sueño de la completa extenuación. Otros simplemente miran el vacío, procesando lo imposible. Ayer eran el ejército del rey, hoy son fugitivos sin provisiones. Los niños lloran. Las madres no tienen comida para silenciarlos. Los soldados revisan sus bolsas y encuentran raciones que durarán, si se estiran, 2 días. Quizás 3, después de eso el hambre. Después de eso, decisiones imposibles sobre quién come y quién no. David se sienta solo bajo un árbol seco. No hay corte ahora, no hay consejeros compitiendo por su atención. Joab, su general, está organizando guardias. Abiatar, el sacerdote, está tratando de consolar a los aterrorizados. Pero David está solo con su pensamiento más oscuro. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena perdonar a Absalón después de que mató a Amnón? ¿Valió la pena dejarlo regresar del exilio? ¿Valió la pena amarlo cuando el amor fue interpretado como debilidad? Las preguntas son cuchillos que cortan más profundo que cualquier espada. Y no tienen respuesta, solo el silencio pesado del arrepentimiento tardío. Entonces, movimiento en el camino. Polvo levantándose, los guardias se tensan, manos en espadas. ¿Es Absalón? ¿Tan rápido? ¿Los persiguió sin descanso? Pero no. No es un ejército, son carretas cargadas hasta el borde, tiradas por bueyes lentos. Y caminando al frente, apoyado en un bastón tallado, un anciano que se mueve con la dignidad lenta de quien no tiene prisa, porque ha vivido suficiente para saber que la prisa es para los temerosos. Barzilai, su nombre aún no significa nada para David, es simplemente otro rostro en una región que les ha dado la espalda. Pero entonces las carretas se detienen. Los sirvientes comienzan a descargar, y lo que descargan es vida, camas, tazones, garras de cerámica, seguido de comida, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles y lentejas, miel que brilla dorada bajo la luz moribunda del sol, cuajada fresca, todavía fría, ovejas vivas, balando suavemente, queso de vaca envuelto en telas limpias, y más, siempre más, como si el anciano hubiera vaciado sus almacenes completos y los hubiera traído aquí, a este claro polvoriento donde un rey derrotado se sienta bajo un árbol seco. No hay discurso, no hay proclamación de lealtad. Barzilai simplemente inclina su cabeza, un gesto de respeto que no de sumisión, y dice palabras tan simples que atraviesan la oscuridad como rayo, porque el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. David se levanta, lentamente, como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostener el peso de la realeza. Camina hacia el anciano, los soldados observan, las familias observan, todos observan este momento extraño, donde un rey sin reino se encuentra con un súbdito que no necesita serlo, donde el poder se ha invertido y el que tiene provisiones tiene más autoridad que el que tiene corona. Pero cuando David habla, su voz tiene algo que faltaba antes. Gratitud, real, no política. ¿Quién eres tú? Y el anciano responde, Barzilai de Rogelim. Un nombre que David grabará en su memoria hasta su último aliento. Un nombre que significa más que todos los consejeros que lo abandonaron, más que todos los nobles que cerraron sus puertas. Esa noche, el campamento come pan caliente hecho de la harina de Barzilai, carne asada de sus ovejas, miel que endulza lenguas amargas, y mientras comen, algo cambia, no inmediatamente, no dramáticamente, pero las espaldas se enderezan un poco, los ojos recuperan algo de brillo, porque el hambre no es solo física, es espiritual, es la certeza de que estás solo, de que nadie vendrá, de que morirás olvidado. Y cuando alguien viene,
Cuando alguien trae no solo comida, sino la declaración implícita de que tu causa vale arriesgar todo, el hambre desaparece. La esperanza, criatura frágil y terca, comienza a despertar de nuevo. Las carretas vacías regresan a Rogelim bajo la luna llena. Los sirvientes de Barzilai las guían en silencio, mirando constantemente hacia atrás, hacia los caminos oscuros donde cualquier sombra podría ser un espía de Absalón. Porque eso es lo que sucede ahora en Israel. Hermano vigila a hermano, vecino delata a vecino, y la lealtad al rey equivocado significa muerte. Las carretas no están vacías por accidente. Están vacías porque Barzilai lo dio todo, no una porción, no lo suficiente para parecer generoso sin arriesgar demasiado, todo. En Jerusalén, Absalón se sienta en el trono de su padre, hermoso, radiante, rodeado de consejeros que juran lealtad eterna con palabras que saben temporales. El nuevo rey no es tonto, sabe que David vive, sabe que mientras su padre respire su propio reinado es ilegítimo, así que envía órdenes. Encuentra a los que ayudaron al fugitivo, encuentra a los que le dieron agua, pan, refugio, trae sus nombres, trae pruebas, y cuando los nombres llegan, las ejecuciones comienzan, rápidas, públicas, diseñadas no para justicia sino para terror. El mensaje es claro, ayudar a David es elegir la muerte, los espías de Absalón son eficientes, se infiltran en mercados, tabernas, cruces de caminos, escuchan conversaciones descuidadas, siguen rastros de carretas, preguntan con sonrisas amigables quién ha estado moviendo provisiones hacia el este, y eventualmente, inevitablemente, el nombre emerge, Barzilai de Rogelim, un anciano rico que vació sus almacenes para un rey caído. La información viaja de boca en boca hasta llegar a Jerusalén, donde se anota en pergaminos junto a otros nombres condenados. La lista crece. Barzilai está en ella, su familia está en ella, su fortuna está marcada para confiscación, su vida, medida en los días que tarde Absalón en consolidar su poder lo suficiente para enviar soldados al este. Pero Barzilai no huye. Esta es la parte que nadie entiende. Un hombre más joven correría, tomaría lo que pudiera cargar y desaparecería en las montañas o cruzaría fronteras hacia tierras donde el brazo de Absalón no alcanza. Pero Barzilai tiene 80 años, demasiado viejo para empezar de nuevo, demasiado arraigado en esta tierra que su familia trabajó durante generaciones. Y además, hay algo más, algo que los jóvenes ambiciosos no comprenden. Cuando has vivido 8 décadas, la muerte pierde su aguijón. Lo que importa no es cuánto vives, sino cómo, y Barzilai ha decidido que morirá, si debe morir, como un hombre que no traicionó su honor por miedo. Las provisiones no se detienen después de aquella primera noche. Esta es la verdad que los relatos rápidos omiten. Barzilai no hizo un gesto generoso y luego se retiró a la seguridad. Convirtió su hacienda en almacén permanente para el ejército de David. Semana tras semana, mientras la guerra se prepara, mientras ambos bandos reúnen fuerzas, las carretas viajan desde Rogelim hacia Mahanaim. Grano, ganado, vino, aceite, todo lo que un ejército necesita para entrenar, para esperar, para mantener la moral cuando la victoria parece imposible. Barzilai no solo dio su riqueza, dio su tiempo, su esfuerzo, su completa identidad transformada de ganadero neutral a proveedor de rebeldes. Sus hijos le ruegan que se detenga. La súplica no es cobardía sino lógica brutal. Cada carreta que sale es evidencia adicional. Cada provisión entregada es otra línea en el pergamino de acusación. Están construyendo su propia sentencia de muerte con cada acto de generosidad. ¿Y para qué?, preguntan los hijos. David podría perder. Probablemente perderá. Es un hombre viejo, perseguido por un príncipe joven con ejército fresco. La juventud vence a la experiencia. El número vence a la lealtad. Las probabilidades están escritas en el cielo para quien quiera leerlas. Retírense ahora. Envíen mensaje a Absalón jurando lealtad. Todavía hay tiempo para salvar la familia, las tierras, la vida. Barzilai escucha. No interrumpe,
Deja que sus hijos hablen hasta que el silencio cae pesado entre ellos. Y entonces responde con palabras que no admiten debate. David no es solo un rey, es el hombre bajo cuyo gobierno prosperamos, es el rey que trajo paz donde había caos, es el ungido que, cuando tuvo poder absoluto, eligió misericordia sobre venganza una y otra vez. Si ahora que está caído todos lo abandonamos, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Qué dice de nuestro honor? ¿Seremos como los que solo aman cuando es conveniente? No. Esta familia no. Continuaremos. Y si Absalón gana y vendrá por nosotros, que así sea. Pero no viviremos como cobardes para morir como cobardes eventualmente de cualquier forma. Las noches en Rogelim se vuelven tensas. Cada ruido es potencialmente soldados acercándose. Cada viajero en el camino es potencialmente un espía. La familia duerme poco. Los sirvientes, leales pero aterrorizados, hacen su trabajo con manos temblorosas. Algunos desertan, simplemente desaparecen en la noche, eligiendo abandono sobre asociación con los condenados. Barzillai no los persigue, no los maldice, entiende, el miedo es racional, lo irracional es lo que él está haciendo, apostar su vida entera a un principio abstracto llamado lealtad, cuando la supervivencia grita que traiciones, que huyas, que te salves. En Mahanaim, David entrena su pequeño ejército. Las provisiones de Barzillai les dan lo imposible, tiempo para organizarse, tiempo para que lleguen más leales desde lugares distantes, tiempo para que la rabia inicial de Absalón se enfríe en overconfidencia. Y cada día que pasa, David pregunta por el anciano. Manda mensajeros ofreciendo protección, instando a Barzillai que traiga a su familia al campamento donde al menos habrá soldados para defender. Pero Barzillai rechaza. Su lugar está en Rogelim. Alguien debe mantener las provisiones fluyendo. Alguien debe demostrar que no todos huyeron. Alguien debe ser el estándar contra el cual otros midan su propia cobardía o valentía. Y entonces llegan noticias. Absalón marcha. Reunió su ejército. Números masivos comparados con las fuerzas de David. Cruza el Jordán hacia el este. La batalla final se aproxima. En Rogelim, la familia de Barzillai se prepara para lo peor. Si David pierde, los soldados victoriosos vendrán aquí primero, saquearán, quemarán, matarán. Es el precio fijado desde el momento en que el anciano decidió que el honor valía más que la vida. Barzillai se sienta en su casa, bastón en mano, esperando, no con terror sino con la paz extraña de quien ya tomó su decisión y no mira atrás. El precio de la generosidad en guerra civil es absoluto, o mueres mártir o vives héroe. No hay término medio, y Barzillai está listo para cualquiera de los dos. El bosque de Efraín se traga ejércitos enteros. Los árboles antiguos, retorcidos y densos, convierten la batalla en laberinto mortal donde los números no importan, donde el ejército más grande se convierte en desventaja porque no hay espacio para maniobrar, para flanquear, para usar la superioridad numérica. Absalón entró al bosque con 20.000 hombres, confiado, radiante, convencido de que la juventud y el número aplastarían la experiencia y la desesperación. Pero el bosque tiene sus propias leyes, y en esas leyes David, quien pasó años huyendo en cuevas y desiertos, es maestro. La batalla es caos, gritos, metal contra metal, sangre empapando la tierra sedienta, pero no es el tipo de caos que favorece a los inexpertos. Es el caos que recompensa al veterano, al que sabe cuándo retirarse para atraer al enemigo hacia emboscada, cuándo atacar cuando el enemigo está atrapado entre árboles. Los soldados de David, superados en número 3-1, luchan con la ferocidad de quien no tiene nada que perder. Los soldados de Absalón, muchos de ellos reclutas recientes atraídos por promesas de gloria fácil, descubren que la guerra no es desfile sino carnicería. Y cuando el pánico comienza, se propaga como fuego. Las líneas se rompen, el orden colapsa, la huida comienza. Absalón cabalga frenéticamente entre los árboles. Su cabello largo, su orgullo, su símbolo de belleza, se enreda en las ramas bajas de un roble gigante. La mula continúa, él queda colgando, suspendido entre cielo y tierra, indefenso, ridículo. Los soldados de David lo encuentran así,
Joab, el general despiadado, no espera órdenes del rey. 3 jabalinas, rápidas, precisas. El príncipe hermoso muere feo, colgando de su propio cabello, asesinado, no en combate heroico, sino en humillación absoluta. La rebelión termina no con gran batalla final, sino con un cuerpo balanceándose en un árbol. 20.000 hombres de Absalón caen ese día, más muertos por el bosque que por espadas. La tierra devora a los ambiciosos. La noticia viaja rápido. Mensajeros corren desde el bosque hacia Mahanaim, donde David espera. El rey está sentado entre las puertas, posición de quien no puede quedarse quieto, pero tampoco puede hacer nada útil. Cuando el primer mensajero llega, David pregunta una sola cosa, no por victoria, no por territorio recuperado. Está bien el joven Absalón. La pregunta revela todo. Este es un padre antes que rey, un hombre cuyo corazón fue destruido por su hijo, pero que aún no puede dejar de amarlo. La respuesta, cuando finalmente se la dan, lo quiebra. Absalón está muerto, victoria comprada con el precio de un hijo, reino recuperado, pero familia destruida para siempre. David llora, públicamente, sin vergüenza, sube a la cámara sobre la puerta y gime palabras que atraviesan el campamento como cuchillo. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Los soldados que acaban de arriesgar sus vidas, que acaban de ganar batalla imposible, escuchan a su rey lamentar la muerte del traidor. Escuchan que preferiría estar muerto que victorioso, y algo se rompe. La alegría de la victoria se transforma en vergüenza. Los que celebraban se callan, los que gritaban victoria esconden sus rostros, porque han ganado, pero su rey los hace sentir que han hecho algo malo al salvar su vida. Pero la guerra terminó, Absalón muerto, los rebeldes dispersos, Israel sin rey en Jerusalén. El trono vacío esperando que el ungido regrese, y lentamente, como animales cautelosos, saliendo después de tormenta, los que huyeron comienzan a regresar. Los nobles que cerraron sus puertas ahora las abren con sonrisas. Los ricos que escondieron sus provisiones ahora ofrecen banquetes. Los consejeros que desaparecieron ahora regresan proclamando que siempre fueron leales, que solo esperaban el momento correcto para actuar. Las excusas fluyen como río. La memoria colectiva se reescribe. Todos fueron leales. Nadie realmente apoyó a Absalón. Fue malentendido. Fue estrategia. Fue esperar para atacar desde dentro. David cruza el Jordán de regreso hacia el oeste. Esta vez no descalzo, esta vez con ejército victorioso, esta vez como rey restaurado. Las multitudes se aglomeran en las orillas para verlo pasar. Gritan su nombre, proclaman lealtad eterna, pero David recuerda quién estaba aquí cuando cruzó la primera vez, recuerda los rostros ausentes, y recuerda el rostro que sí estuvo presente, un anciano con bastón y carretas llenas, un hombre que no esperó a ver quién ganaría, que apostó todo cuando apostar era locura. David pregunta por él. Traigan a Barzilai, quiero verlo, necesito verlo. Barzilai llega, más lento ahora, si es posible. Los meses de tensión le cobraron precio, pero está vivo, su familia está viva, sus tierras intactas porque la victoria llegó antes que la venganza. Cuando se para frente a David, ya no hay distancia entre rey y súbdito, hay algo más profundo, hay deuda impagable, hay gratitud que las palabras no pueden expresar adecuadamente. David intenta, ofrece lo que cualquier rey ofrecería. Ven conmigo a Jerusalén, vive en el palacio, come en mi mesa todos los días de tu vida, seré yo quien te provea ahora, seré yo quien te sostenga en tu vejez. Es la oferta que todo cortesano mataría por recibir. Acceso permanente al rey, riqueza garantizada, honor público, legado asegurado. Pero Barzilai hace lo impensable, rechaza, gentilmente, respetuosamente, pero firmemente: soy muy viejo, mi señor rey, tengo 80 años, ya no puedo distinguir entre lo bueno y lo malo, no puedo saborear lo que como ni lo que bebo, no puedo escuchar la voz de cantores y cantoras. ¿Por qué habría de ser una carga más para mi señor el rey? Las palabras son humildes, pero debajo hay algo revolucionario. Barzilai no necesita recompensa, no necesita reconocimiento público, no necesita que su generosidad sea devuelta. La dio libremente, y habiendo dado libremente, es libre, libre de la corte, libre de la política, libre de la política,
libre de la política, libre de la política, libre de la política, libre de la política, libre de pasar sus últimos años navegando intrigas palaciegas, libre para irse a casa. Los cortesanos están atónitos. Rechazar al rey, rechazar el honor, rechazar la riqueza, es incomprensible para mentes que calculan cada movimiento por ventaja. Pero David entiende, y en ese entendimiento hay respeto más profundo que cualquier título podría conferir. David insiste una vez más, ofreciendo que al menos uno de los hijos de Barzilai venga. Y el anciano acepta esto, no para sí mismo, para la próxima generación, para que haya conexión, pero no obligación. Barzilai besa al rey, se despiden, el anciano regresa a Rogelim, David continúa a Jerusalén. Y en esa separación hay algo hermoso, la generosidad que no exige devolución, la gratitud que respeta la libertad, el honor que no necesita palacio para existir. El camino de regreso a Rogelim es el mismo que Barzilai recorrió docenas de veces durante los meses de guerra, pero ahora es diferente. Las carretas vacías no llevan el peso de la urgencia, los bueyes caminan lento y a nadie le importa, porque la prisa era para salvar un reino, la calma es para regresar a casa, y Barzilai, apoyado en su bastón tallado, mira las colinas de Galaad aparecer en el horizonte con algo que no ha sentido en mucho tiempo: paz. No la paz de la victoria ajena, sino la paz de quien cumplió su propósito y ahora puede descansar. En Jerusalén, David ha restaurado su corte. El palacio bulle de actividad, nobles compiten por audiencia, consejeros debaten política exterior, sacerdotes organizan ceremonias de Thanksgiving, todo ha vuelto a la normalidad, excepto que nada es normal, porque David aprendió algo en el exilio que no puede desaprender. Aprendió quién es leal cuando la lealtad cuesta todo, y esa lección cambia cómo ve cada rostro en su corte. Los que están aquí ahora, sonriendo y adulando, ¿dónde estaban cuando cruzó el Jordán descalzo? La pregunta es fantasma que no lo deja, y la respuesta siempre lo lleva de regreso a un anciano de 80 años que dio todo sin pedir nada. Los años pasan, David envejece también, el rey guerrero siente el peso de las décadas, las batallas cobran precio, las traiciones cicatrizan pero no sanan, y cuando está en su lecho de muerte, cuando sabe que sus días se cuentan en horas, hace algo extraordinario. Llama a Salomón, su hijo, su heredero, y entre las instrucciones finales sobre justicia y venganza, sobre enemigos a eliminar y aliados a recompensar, menciona un nombre: Barzilai. Muestra bondad a los hijos de Barzilai el Galadita, déjalos comer en tu mesa, porque me sostuvieron cuando huía de Absalón tu hermano. Es una de las últimas voluntades del rey, no olvidar al hombre que no olvidó. Pero, ¿por qué rechazó? Esta es la pregunta que persigue la historia. Barzilai tuvo en sus manos lo que generaciones de familias nobles conspiran por obtener: acceso al rey, posición en la corte, riqueza garantizada, legado inscrito en los anales del reino, y lo rechazó, no por falsa modestia, no por desinterés fingido, sino por algo más profundo, más raro, por conocimiento de sí mismo, por entendimiento de lo que realmente necesitaba, y lo que necesitaba no era el palacio, era su tierra, su familia, sus últimos años en el lugar donde había construido su vida. Era la libertad de no deber nada a nadie. Hay sabiduría en el rechazo que el mundo no entiende. Vivimos en cultura que mide éxito por acumulación. Más dinero, más poder, más reconocimiento, más acceso, más influencia. La idea de rechazar cualquiera de estas cosas es vista como locura o como pose. Pero Barzilai no estaba posando. Estaba siendo brutalmente honesto. 80 años, los sentidos fallando, el cuerpo cansado. ¿Para qué le serviría el palacio? Para sentarse en banquetes donde no puede saborear la comida, para escuchar músicos que no puede oír, para navegar política que no le interesa. Conoció sus límites, y en lugar de avergonzarse de ellos, los honró. Esa es sabiduría que solo la vejez puede enseñar. El mundo necesita desesperadamente esta lección.
Necesita hombres y mujeres que sepan cuándo es suficiente, que entiendan que la generosidad pierde su poder cuando se convierte en inversión esperando retorno. Barzillai dio libremente, y porque dio libremente, pudo irse libremente. No estaba atado por expectativas, no estaba atrapado por obligaciones. No tenía que pasar el resto de su vida siendo el hombre que ayudó al rey, definido eternamente por un acto del pasado. Pudo simplemente ser Barzillai, anciano, ganadero, hombre que hizo lo correcto y luego siguió viviendo. Hay algo profundamente conmovedor en su respuesta a David. No puedo distinguir entre lo bueno y lo malo. No puedo saborear. No puedo escuchar. Son confesiones de vulnerabilidad que la mayoría escondería, en cultura obsesionada con aparentar fortaleza, con negar debilidad, con fingir que el envejecimiento no está sucediendo. Barzillai simplemente dice la verdad. Soy viejo, estoy limitado, y eso está bien. No necesito pretender juventud para tener valor. No necesito fingir capacidad para merecer respeto. Di lo que tenía que dar. Ahora déjame ir a casa. La honestidad desarma. La humildad sin falsedad tiene poder que la arrogancia nunca alcanzará. Pero el legado no terminó con su vida. David lo recordó hasta su muerte. Salomón honró a sus hijos. Y siglos después, cuando los escribas compilaron las historias sagradas, eligieron incluir este relato. No la historia de generales famosos, no la crónica de batallas épicas, sino la historia de un anciano con carretas, porque hay algo en esta narrativa que toca lo eterno, hay algo sobre dar sin esperar, sobre lealtad que no calcula, sobre sabiduría que sabe cuándo retirarse. Estas virtudes no son espectaculares, no generan titulares, pero construyen civilización, mantienen humanidad, recuerdan a generaciones futuras que realmente importa. Quizás hoy te sientas presionado a aceptar cada oportunidad, a decir sí a cada oferta, a acumular más incluso cuando ya tienes suficiente. La historia de Barzillai susurra una verdad diferente. Hay poder en saber tus límites. Hay libertad en la generosidad que no espera devolución. Hay dignidad en retirarte cuando tu trabajo está hecho. No todo acto noble necesita convertirse en carrera. No toda buena acción necesita monetizarse. A veces lo más radical que puedes hacer es dar libremente y luego irte a casa, vivir el resto de tu vida no como el que ayudó al poderoso, sino como tú mismo, completo, suficiente, en paz. Barzillai murió en Rogelim, probablemente rodeado de familia, probablemente en su propia cama, sin procesión real, sin funeral de estado, simplemente un anciano que vivió bien y murió en casa, pero su nombre está escrito en texto sagrado, su ejemplo enseña milenios después, y la lección permanece: la verdadera generosidad no busca recompensa, y la verdadera sabiduría sabe cuándo el honor está en retirarse, no en avanzar. Si esta historia te movió, si te recordó que el valor no siempre viene con juventud y que la lealtad es más rara que el oro, suscríbete y activa la campanita, porque hay más historias como esta esperando ser contadas, historias de los olvidados que cambiaron historia, de los ancianos que enseñaron a reyes, de los generosos que dieron todo sin esperar nada. No te las pierdas.